Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente comenzando con el Salmo, una oración, y luego vamos a comenzar con la primera lectura, segunda lectura y el Santo Evangelio. Y en nuestra oración le vamos a pedir a nuestro Señor y al Espíritu Santo que nos iluminen la mente para poder entender el mensaje de Dios, que a través de las lecturas pues cada día nosotros escuchamos. Vamos a pedirle que nos dé el entendimiento, porque muchas veces solamente escuchamos pero no entendemos el mensaje de Dios. A veces Él nos habla a través de las lecturas y no entendemos, no queremos entender o nos hacemos los sordos. Así es que pidamos pues la ayuda del Espíritu Santo sobre nosotros. Voy a comenzar, mis hermanos, primeramente con el Salmo. Y el Salmo es el número 32, dice así, si gusta repetir después de mí: dichoso el pueblo escogido por Dios. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor es nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias hoy día. Gracias por la vida. Gracias por el permitirnos, Señor, estar de pie. Gracias por poder mirar toda tu creación. Todo aquello, Señor, que está a nuestro alcance. Todo aquello, Señor, que tú nos regalas cada día es una bendición. Y por eso te alabamos, te bendecimos, te damos gracias y te glorificamos, Señor. Ayúdanos, continúa, Señor, llevándonos de tu mano. No permitas, mi Señor Jesús, que nos alejemos de ti, que quedemos desamparados, Señor, en esta tierra. Porque tú, Señor, por algo nos has puesto aquí. Y tú, Señor, nos abres la mente y el corazón para hacer tu voluntad. Ayúdanos pues, Señor, a que no dejemos de hacerla, a que trabajemos siempre, Señor, en tu evangelio. Que trabajemos siempre, Señor, llevando la buena nueva a todos nuestros hermanos y hermanas que están más necesitados. Te pido pues, mi Señor, que nos sigas acompañando y no dejes de hacerlo, porque en ti, Señor, confiamos de que no quedaremos nunca defraudados. Espíritu Santo, en este momento te pido ilumines mi mente y mi corazón, e ilumines la mente y el corazón de todos mis hermanos que van a escuchar de la palabra de hoy día. Y a este servidor, dame la luz para poder llevar a cabo el evangelio de la manera que Dios nuestro Padre quiere que sea llevado para todos nuestros hermanos que escuchan cada día. Ayúdame, bendito Espíritu, no me dejes en ningún momento desamparado, sino que me acompañes y seas tú quien ponga las palabras en mi mente y en mi corazón, y que cada uno de mis hermanos entienda el mensaje que a través de esta palabra van a escuchar hoy día. Madre Santísima, te pido tu intercesión, porque en ti siempre confiamos, Mamita María, de que no dejas de escucharnos ni un solo día, sino que siempre estás ahí con Jesús para llevarle todas nuestras intenciones, todo aquello, Mamita María, que en tus manos depositamos y que tenemos fe y confianza de que se llevará a cabo, porque gracias a ti, Mamita María, gracias de que te tenemos como abogada, estás ahí siempre abogando con el Señor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartirles ahora, mis hermanos, la primera lectura, que la vamos a encontrar en el libro de Sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9, y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios,
nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso los piadosos, hijos de un pueblo justo, celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos, mis hermanos, cómo Dios a ese pueblo elegido, al que había sacado de Egipto, a ese pueblo al que le había impuesto esas leyes para que ellos las siguieran en común acuerdo todos los días. Pero en especial, mis hermanos, que celebraran las fiestas, que celebraran la Pascua como agradecimiento a nuestro Dios. Por eso, ellos le pedían a Dios, mis hermanos, cuando se encontraban en Egipto, que los liberara de esa opresión para poder ellos adorarle y glorificarle, ya estando libres en esa tierra que Dios les había prometido. Una tierra que desde nuestro padre Abraham, él juró darle a su heredad. Entonces, aquí sucede esto, mis hermanos. Ya cuando son libres, ya cuando se encuentran en ese país, en esa tierra que el Señor les había jurado darles, ellos tienen que llevar a cabo todas las leyes y reglas que el Señor les había puesto. Primeramente, adorarle y glorificarle solamente a Él. Ellos no tenían que hacerse ningún dios falso como las demás naciones. Por la culpa de esos dioses, aquellas naciones fueron destruidas por Dios. Entonces, por eso les puso esta regla el Señor a ese pueblo, que siguieran a nuestro Dios todos los días de su vida y solamente a Él, que no se fueran a postrar ante ningún otro Dios. Por eso, mis hermanos, ellos en común acuerdo, así como Dios les pide que lleven a cabo todos sus preceptos, y a ellos no les faltará nada. Y no les faltó, simplemente que ese pueblo, pues continuamente después de que el Señor los liberó y los puso en esa tierra y no les faltaba nada, se olvidaron de Dios y Dios les prometió que cuando ellos fallaran, Él les iba a mandar la catástrofe, les iba a mandar la espada, el hambre y la peste. Entonces, a nosotros hoy en la actualidad, ¿qué nos sucede? ¿Cómo estamos actuando ante el Señor? ¿Estamos llevando a cabo sus preceptos? ¿Llevamos nuestras ofrendas al templo? ¿Damos a la iglesia lo que le pertenece? ¿O todo nos lo quedamos nosotros? En realidad, mis hermanos, si nosotros hiciéramos las cosas como Dios nos las pide, no nos faltará nada. Pero a veces nos falta muchísimo en nuestro hogar porque no somos compartidos con los demás. Aquí vemos cómo en los últimos versículos Dios, ¿verdad?, les pide, dice así para que no digan que le estoy inventando. Por eso los piadosos, hijos de un pueblo justo, celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres. Ahí está, mis hermanos, en común acuerdo todos iban a participar de los bienes y de los males, no solamente de los bienes, porque si se venía la guerra, obviamente que todos iban a participar, iban a salir en combate. Entonces, Dios, mis hermanos, cuando nos habla de esa manera es para que nos pongamos las pilas. A través de esta lectura podemos entender que el Señor nos está hablando a nosotros, a nuestra persona. No nos hagamos que no entendemos el mensaje de aquí, de esta palabra de Dios de hoy día. ¿Por qué? Porque a veces nos creemos saberlo todo y no sabemos nada. En realidad, cada día aprendemos nuevas cosas que el Señor impone en este mundo. Entonces, si el Señor nos invita a que le sigamos, hagámoslo de todo corazón y no nos estemos echando tierra en los ojos para no entender lo que vemos, ¿verdad? Porque vemos cosas que el Señor nos impone allí y que las llevemos a cabo. Así, al igual que a este pueblo de Israel, a todos estos judíos, Él les impuso esos reglamentos y ellos los seguían. Entonces también nosotros, mis hermanos, hagan de cuenta que, como les digo, Él nos está hablando a nuestra persona. Sigamos pues adelante, mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios sin detenernos, ya que
hacer la voluntad de Dios, seguir los caminos de Él, no nos vamos nosotros nunca a perder. Pero si dejamos de hacer su voluntad, vamos a perdernos en cualquier cosa que se nos presente en el camino. Así es que echémosle ganas pues. Voy ahora a compartirles la segunda lectura, que la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2, y luego nos brincamos al versículo 8 y leemos desde el 8 al 19. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa, y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontables como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablaban así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso, le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La fe es algo que no se ve. En los primeros versículos vemos cómo Dios nos prueba a través de nuestra fe. Probó a todos nuestros padres del Antiguo Testamento. Primeramente, como dice en el primer versículo, dice: la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. De conocer las realidades que no se ven. Nosotros tenemos que tener esa fe, que esperamos algo de Dios, que se lo pedimos con tanto anhelo, de todo corazón. Las cosas ya las vamos a tener allí. Hagan de cuenta que le estamos pidiendo a Dios algo que ya está allí, porque esa es nuestra fe. Así debe de ser nuestra fe, de hecho. Esa es la fe en la que los patriarcas reconocían a Dios y tenían en Él toda su esperanza, de que no les iba a fallar. Nuestro padre Abraham, él fue invitado por Dios a que saliera de la tierra en la que se encontraba y le iba a dar una tierra nueva, una tierra que le heredaría a toda su descendencia. Y siendo que nuestro padre Abraham, ya cuando él era muy anciano, y su esposa, que era estéril y no podía tener hijos, Dios, fíjense bien, le hace esa aclaración a nuestro padre Abraham, que de él saldrá toda la descendencia. Su descendencia sería tan grande, mis hermanos, como las estrellas del cielo y tan incontables como las arenas del mar. Fíjense nada más, esta es una promesa muy grandiosa de Dios hacia nuestro padre Abraham. Y él siempre puso su esperanza en Dios, nunca dijo no a lo que el Señor le pedía. Cuando le pide nuestro padre Abraham que le sacrifique a su hijo Isaac,
Fíjense bien la prueba que Dios le pone a nuestro padre Abraham, ya que le había dicho que de él saldría toda la descendencia, ¿verdad? De Isaac. Entonces, no se lo niega. Él puso la fe y la confianza en Dios, que si Dios era el dueño de todo, si Dios había construido todo lo que existe aquí en la tierra, con mucho más razón le iba a devolver el hijo, aquel del que Dios le había prometido que vendría toda la descendencia. Y así fue, ¿verdad? Dios le salva a su hijo Isaac, y de él viene la descendencia. Después de él viene Jacob, y así sucesivamente, mis hermanos. Nuestros padres en la fe confiaron totalmente en el Señor, a ciegas, ¿verdad? Por decirlo así, porque así como nosotros pensamos en nuestras oraciones cuando le pedimos al Señor, tenemos la duda de que si el Señor, si en realidad nos va a conceder aquello que le estamos pidiendo. Ponemos en duda lo que el Señor puede hacer, y por eso a veces no recibimos el favor que le estamos pidiendo. Hermanos, no tengamos miedo de seguir al Señor de todo corazón, con mucha fe, con muchas ganas, echándole ganas en el nombre del Señor, porque Él no nos va a defraudar. Así como no defraudó a nuestro padre Abraham, a Isaac y a Jacob, nuestros primeros padres en la fe. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta de la fe de estos hombres. Tuvieron una fe que no dudaban nada en el Señor. Sabían bien que cuando ellos le pedían algo al Señor, se lo ponían en sus benditas manos, se iba a llevar a cabo. No ponían ninguna duda en el Señor. Sabían y tenían la seguridad, tenían ya la garantía de que iban a recibir aquello. Entonces, hermanos, no tengamos miedo, pues, de hacer las cosas como Dios nos las pide. Dice, todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Extraños y peregrinos en la tierra. Reconocieron, mis hermanos, que ellos iban a morir y no iban a ver todo lo que Dios había prometido, pero ellos no anhelaban esta tierra. Es lo que nos quiere decir aquí la lectura a los hebreos, que no anhelaban esta tierra, ellos anhelaban algo más grande, el cielo, lo que el Señor nos promete también a nosotros hoy en la actualidad. Dice, por su fe Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético, una profecía, porque de él vendría la descendencia. Hermanos, ciegamente tenemos que poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso, en el que todo lo puede, en el que nada nos niega, porque somos sus hijos, y Él nos puso aquí por un propósito, y ese propósito lo tenemos que llevar a cabo. No nos dispongamos a hacer el mal en esta tierra. El Señor nos puso para hacer el bien, para amarnos los unos con los otros, y la promesa de Él no va a fallar nunca, va a estar siempre allí, porque sus promesas no son mentiras, sus promesas son realidad. Entonces nosotros anhelamos no esta tierra en la que nos encontramos, sino una gloria divina en la que viviremos eternamente, porque Dios nos la ha prometido. La fe es confiar en Él, la fe es depositar toda nuestra confianza en el Señor. No nos detengamos, pues, sigamos confiando en el Señor, sigamos pidiéndole de su misericordia, y cada día que nosotros vayamos caminando, si nos encontramos algún necesitado por el camino, no nos disimulemos como que no vemos, ¿verdad? Porque también a nosotros nos puede suceder lo mismo. Cuando más necesitados estemos, porque recordemos que nuestras vidas son como una ruleta.
Tal vez ahorita estamos entre en medio, a veces que nos encontramos muy arriba, pero va a haber días que vamos a estar hasta mero abajo. Y hay que pedirle al Señor, mis hermanos, para que no nos haga altaneros cuando tenemos de todo. Porque de esa manera no debemos de vivir. Debemos de confiar en el Señor, en de que si Él nos ha puesto aquí, de que si Él nos ha dado la vida, nos va a dar también una vida eterna. Entonces, confiemos en Él y no pongamos nuestra confianza en el dinero, porque el dinero no nos sirve de nada para llegar allá a esa patria que el Señor nos ofrece. El dinero no es nada en esta vida, mis hermanos. No confiemos en Él, sino solamente para los bienes que necesitamos para mantenernos aquí con vida. Es todo. Pero si el Señor se dispone de un momento a otro quitarnos la vida, nosotros no podemos hacer nada para remediar lo que el Señor ya se dispuso. Si Él haya querido, le quita la vida a Isaac. En ese momento en que nuestro padre Abraham lo iba a sacrificar, si Dios haya querido, lo hace, lo mata. Y sale de nuestro padre Abraham otro hijo, porque nuestro padre así es. Pero Él ya le había dicho a nuestro padre Abraham que la descendencia vendría de su hijo Isaac. Y fíjense, si le estaba pidiendo a nuestro padre Abraham que le sacrifique a su único hijo, que le dé muerte, ¿ustedes qué creen que se le vino a nuestro padre Abraham a la mente? Nosotros, si fuéramos ese padre Abraham, les aseguro que nos habíamos negado rotundamente ante esa prueba que el Señor nos ha puesto. Pero el Señor, mis hermanos, prueba nuestra fe cada día, y cuando estamos a punto de caer en una maldad, cuando no nos acercamos a Dios, cuando estamos alejados de Él, pues obviamente que la vamos a cometer la maldad. Dios nos prueba cada día, y si nosotros no estamos en oración continuamente ante Dios, les aseguro que fácilmente vamos a caer en las garras del demonio. El demonio nos está metiendo el pie cada día para que tropecemos. Y si tropezamos, desafortunadamente, ya conocemos que Dios nos ayuda, pero cuando estamos a punto de caer en ese pecado, en esa maldad, le permitimos al demonio que entre a nuestra vida. Hermanos, tengamos conciencia en que el Señor nos está viendo en todo lo que hacemos. Nuestro padre Abraham tenía la seguridad de que Dios tenía su mirada fija en él. Por eso es que no le negó a su hijo Isaac. Tuvo esa fe, tuvo la confianza de que el Señor se lo iba a devolver. Ya estando a punto de poner ese cuchillo en su pecho, llega el ángel y le dice que se detenga. Hermanos, ya después de eso les aseguro que nuestro padre Abraham reconoció que no hay un Dios tan grande como ese y depositó su fe totalmente en Él. Ya no dudó ni un solo instante del Señor. ¿Cuántas veces nosotros, cuando hemos recibido un favor de Dios, le seguimos fallando? Es que somos así, seres humanos que no tenemos la confianza en el Dios Todopoderoso. Confiemos en Él, hermanos. No tengamos miedo a acercarnos al que todo lo hizo. Si hizo todas las cosas de este mundo, ¿qué no puede hacer por nosotros? El Señor es muy bueno. El Señor nos da su confianza. El Señor nos sigue guiando, nos sigue llevando de su mano y nunca, como les digo, nos va a defraudar. Así es que confiemos pues en Él, no nos detengamos, llevemos a cabo lo que el Señor nos pide que hagamos en este mundo y el Señor nos va a reconfortar con su poder. Voy ahora, mis hermanos, en este momento a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 48. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebaño mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas.
consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llegue el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos, mis hermanos, cómo Jesús les pone esta comparación a sus discípulos y apóstoles. ¿Cuántos tienen esa fe, esa confianza? Como les decía en la segunda lectura, dice en los primeros versículos, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no temas, rebaño mío, porque tu Padre ha tenido bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas, consíganse una bolsa que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Si hacemos el bien, si acumulamos cosas para el cielo, a eso se refiere Dios. Nuestro corazón va a estar allá. Que nuestro corazón no se impongan las cosas materiales de esta tierra, porque esta tierra no nos ofrece nada, mis hermanos, son solamente cosas pasajeras. Todo esto va a pasar. Lo único que siempre va a estar allí estable es ese reino del que Jesús nos habla. Un reino, mis hermanos, que nunca se acabará. Seremos eternos. Entonces, ese es el reino el que nosotros debemos anhelar cada día. Y como decía San Pablo en una de sus lecturas, que nuestra meta sea esa: correr y correr sin detenernos, con esa fe puesta en el Señor, de que llegaremos y estaremos frente a Él, glorificándole y alabándole. Dice: estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. ¿Qué quiere decir el Señor? Que estemos en vela, que estemos
listos, mis hermanos, en la oración. Dispongamos siempre nuestro corazón para ayudar, para que el Señor cuando llegue nos encuentre velando de esa manera siempre. Que no nos dispongamos, mis hermanos, a hacer el mal. Siempre estemos al frente del Señor para lo que Él nos pide. Sabemos las reglas que Él ha puesto a este mundo. Todo mundo debe reconocer en el Señor lo que hizo por nosotros. Pero ¿qué sucede cuando no reconocemos en Él todo su sacrificio? ¿Qué sucede, mis hermanos, cuando no tenemos esa fe puesta en el Señor? Hermanos, si el Señor nos da de todo, obviamente que Él nos va a dar ese reino. Y entonces, por eso nos dice que estemos alertas a lo que pueda suceder de un momento a otro, porque la vida no la tenemos comprada. La vida es de Dios, y el día menos pensado, el día en que el Señor se disponga, viene a pedirnos cuentas a esta tierra, y no vamos a encontrar las palabras, o vamos a estar cabizbajos, porque no vamos a poder levantar ni nuestra cabeza ante el Señor. ¿Por qué? Por nuestros pecados, porque no confiamos en Él, porque siempre hicimos la voluntad del demonio. Todos los males, todo lo que en esta vida cometemos nosotros en maldad, es parte del demonio, no puede ser parte de Dios. Entonces, Dios nuestro Señor nos está invitando a que nos pongamos alertas en la oración, en hacer el bien, en ir al templo, en tomarlo a Él en la Eucaristía. Todo eso nos ayuda muchísimo para nosotros conseguirnos una fe sólida, como la de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la fe que Dios pide que nosotros consigamos en nuestro interior. Que no dudemos de Él en ningún instante de nuestra vida, sino que carguemos con esa cruz que Él nos ha puesto para que vayamos caminando con fe, ¿verdad? Porque a veces las cruces que están a nuestro alcance están muy pesadas. No encontramos a veces cruces livianas para poder cargar, solamente cruces muy pesadas. Pero Dios, que nos ayuda, que nos conforta y que nos da la fe y la confianza en Él hay que tener puesta nuestra esperanza. Dice, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. En que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Mucha gente no sabe, cuando escucha las lecturas o cuando escucha el Evangelio, a qué se refiere cuando nos habla del Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Es Jesús, mis hermanos. De Él mismo está hablando Él. Cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Él nació de hombre y de mujer. Entonces, si Él nació así, viene de Dios, y cuando menos nos esperemos, Él vendrá de nuevo a pedirnos cuentas de nuestros hechos. Estén vigilantes. ¿Se imaginan, mis hermanos, que nosotros supiéramos que un ladrón viene a nuestra casa a robarnos? Estaríamos bien alertas, cargaríamos nuestras armas para que no entraran, o estaríamos bien listos con palos para atacar a aquel que viene a robarnos. Pero no es así, no sabemos a qué hora va a venir un ladrón a querernos robar a nuestra casa. Entonces, por eso Jesús nos habla de esta manera en el Santo Evangelio, para que estemos listos, ¿verdad? Estemos alertas todo el tiempo, que no nos sorprenda nadie a la hora de que nos van a atacar. Jesús no es ningún atacante. Lo único que Jesús quiere, que cuando Él venga, vayamos con Él. No nos quedemos en este mundo o en el infierno, del que se nos habla también en los evangelios. ¿Quién quiere ir a un infierno? Nadie. Todos queremos estar junto a Jesús. Una vida gloriosa, una vida que Él nos ofrece, que será grandiosa. Entonces, ¿por qué no echarle ganas a eso? ¿Por qué no llevar ladrillitos y toda clase de materiales, lo más que podamos, mis hermanos, llevar para arriba, esforzarnos por ello y no por las cosas de este mundo? Yo a veces me da risa con tantas personas que se disponen a hacer una casa, ya sea aquí o allá en nuestro país. Mandan dinero todos los días, mandan dinero para
seguir construyendo esa casa. ¿Y qué sucede? A la hora de la hora, no disfrutan de ese hogar. Es algo tan terrible, mis hermanos, que no reconozcamos pues esto de lo que nos habla Jesús. Pongamos nuestro corazón en las cosas del cielo. Es lo que Él nos pide. Esto de aquí se va a apolillar, se va a destruir, porque en un tiempo vendrá una destrucción y no resistirá esa casa en la que tanto tú te cansaste para construir. No, mi hermano, mi hermana, cansémonos más bien, pongámonos más en oración, más en la palabra, más en la misa, en todo lo que se nos ofrece, para alcanzar a tener una fe sólida, como les decía anteriormente, sólida, no una fe raquítica, que cualquier cosa nos va a tumbar, cualquier cosa nos va a bambalear. Pongamos la fe en el Señor, pongamos esa confianza en Él, para que Él nos continúe ayudando y no nos destruyamos en el infierno. Démosle pues gracias a Dios, mis hermanos, démosle gracias por todas sus bendiciones y por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y pidámosle para que nos siga dando esa fe que muchas veces hemos ya perdido. En nuestra oración traigamos también a nuestros hermanos y hermanas que están necesitados de una oración, o que están enfermos, o que necesitan económicamente algún dinero para sus rentas o para pagar un bill. Pidámosle pues a Dios, porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos, y si tenemos esa fe sólida en Él, lo va a hacer. Vamos pues con confianza a pedirle al Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias, primeramente, Señor, por haberme acompañado, por haberme dado la gracia de poder terminar este compartimiento y de llevar a cabo, Señor, tu voluntad a través de este mensaje que tú has puesto en mi mente y en la mente de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a conseguir la fe, esa fe que tenemos tan raquítica en nuestra persona. Te pido, mi Señor, por todos los que jamás han escuchado de ti, por todos aquellos hermanos y hermanas, Señor, que se han olvidado de que existes, para que acojan la fe en ti, Señor, y les des todo lo que ellos te piden, y reconozcan que solamente tú, Señor, nos puedes ayudar. Que no depositemos nuestra fe en las personas de este mundo, porque las personas nos fallan, las personas, incluyendo nuestra propia familia, nos dan una puñalada. Y tú, Señor, eres el único que nos da el aliento, nos da la fuerza, nos da el entendimiento, y podemos seguir, Señor, porque la confianza que depositamos en ti, solamente tú, Señor, la conoces. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te pedimos en este momento también por nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, ya sea en sus casas, en los hospitales, en las cárceles, en tantos lugares, Señor, en que se encuentran los enfermos. Ve hasta allí, Señor, y ayúdales en su necesidad. Transforma sus corazones, porque tú, Señor, es el único que nos da la fuerza para hacerlo. Espíritu Santo, conforta a todos aquellos más abatidos, a todos aquellos, Espíritu bendito, que sienten que sus fuerzas se han acabado, que su fe está por los suelos y su confianza en Dios se ha terminado, para que tú, bendito Espíritu, les vuelvas a reconfortar, les vuelvas esa fuerza que han perdido en su persona, y les vuelvas a dar el deseo de seguirte, bendito Espíritu, con mucha fe y confianza, y que te pidan siempre esa fortaleza que solo de ti podemos recibir. Madre Santísima, te doy gracias también, Madre del Cielo, por interceder, por estar siempre allí junto a Jesús, para hablarle y exponerle todos nuestros pecados, todas nuestras intenciones y todo el bien y mal que hacemos. Sabemos que allí estás, Madre del Cielo, para ayudarnos. Pero más que todo en nuestras dificultades, más que todo en los males que cometemos a cada día,
y que tú, mamita del cielo, los ves y que el Señor tal vez no quiere ayudarnos, pero tú, que estás allí con Él, hablándole en nuestra defensa, tenemos la confianza de que nos salvará. Gracias, mamita María, gracias por amarnos tanto y por llevarnos de tu mano siempre hacia Jesús, sin detenerte y sin demora. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la oración que mismo Jesús le hizo a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, gracias por haberme acompañado. Gracias por estar siempre aquí con su servidor y todos sus servidores que vienen y nos ayudan a llevarles el Evangelio, a llevarles la palabra hasta sus hogares. Mis hermanos, espero en Dios que siempre se recuerden que con la fe que consigamos en este mundo, nos vamos a alcanzar una gloria eterna, una gloria que no se va a terminar. Y yo les invito a que sigamos a Dios de todo corazón y no pongamos nuestra confianza en este mundo, porque este mundo se va a acabar, este mundo lo vamos a dejar tarde que temprano, y el único que nos va a salvar de toda la maldad y de todo lo que aquí llevamos a cabo es el Señor. Pidámosle pues a Él para que Él nos conforte. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo.